Trata de imaginarte esto. Has despertado solo en una playa, desorientado y sin nada. Hace frío, solo tienes una pera y pa' colmo tienes sed. Al darte la vuelta, ves unas casas y decides ir a ver. Sin embargo, no hay nadie en las calles y tampoco en las casas, a excepción de personas que se enfadan al verte. Pero hey, al menos tienes algo de ropa con lo que abrigarte bien ahora. Pero sigues sediento y con hambre. Al salir ves a alguien que parece normal y se pone a levantar su mano izquierda. Una vez que os encontráis, esa persona dice con un fuerte acento ruso. Obviamente te das cuenta que esa persona es de Rusia. Y ahí es cuando te das cuenta. Las señales escritas en cirílico. Los Ladas y los Volga destruido por todas partes. Las Khrushchevkas y los suburbios compuestos por casas que parecen chabolas con calefacción. Y un cielo más nublado que los pulmones de un norteamericano en estos tiempos. Y ahí es cuando realizas horrorizado que estás en Europa del Este. Más precisamente en Chernarus durante un apocalipsis zombie. Pues de eso va DayZ. Además de sobrevivir, puedes hacer otras cosas. Caminar no cuenta, pero sí comunicarte, porque así a primera vista no lo parece, pero es posible hablar con una persona que está en la otra punta del mapa usando la radio portátil, su versión militar, los altavoces de las ciudades o hasta la emisora de Radio Zenitz. Pero seamos honestos, nadie usa esas cosas de manera seria. Algo que no se puede decir sobre el chat de voz. Luego depende cómo eres al encontrarte a otro jugador. Tal vez eres de los que dice hola y se va, tal vez un psicópata de gatillo fácil, o si no, eres de los que se gana su confianza y forma un grupo, solo para darle sangre de un grupo sanguíneo incompatible a uno, envenenar a otro y esperar a que el último con vida te dé la espalda. Pero si eres de los que prefiere confiar con la esperanza de seguir vivo, entonces acabarás estando sometido a una de las partidas más cinematográficas que hayas podido experimentar. Y es por eso que en este vídeo voy a narrar 3 de estos eventos que a mí me han pasado en este jueguito, para que se pueda admirar la magia que tiene el chat de voz de DayZ. Si has spawneado en Chernogorsk, Elektrozavodsk o Berecino en un server de población elevada, sabrás que salir de ahí es un poco complicado. Y si lo has logrado, probablemente habrás tenido que derramar sangre. Bueno, pues ese ha sido mi caso en Cherno. Pero en vez de salir por los pueblos que están al norte de la ciudad, salí por el oeste, donde el aeródromo de Balota, y seguí hacia el este con un solo fin: dirigirme al checkpoint militar que se encuentra en la salida del mapa y luego seguir hacia el norte, hasta donde la base militar de Tisi. El camino para llegar ahí no fue nada muy crazy, pero logré hacerme con una mira telescópica para un Blaze que encontré antes en Cherno, y una vez en el checkpoint encontré una caja de balas del 308 Winchester, así que ahora tengo un Blaze que ya está listo para disparar. Pero aún no he acabado, porque en ese checkpoint me hice con una espléndida K-74 acompañada de su respectivo cargador. Y ahí estaba yo, largándome de ahí como todo un chat con un arsenal, pensando que no habría nadie en la salida. Resulta que estaba equivocado. Muy equivocado. Así es, en el que posiblemente sea el lugar más ignorado del mapa, no solo me encuentro a alguien que va equipado hasta el culo en la costa, sino que son 2 en un coche que funciona y me acaban de pasar por la cara. Pero te habrás dado cuenta de una cosa. ¿Qué cojones tiene que ver esto con el chat de voz? En poco ya verás, joder, espera un momento. Sí, han pasado enfrente mía, pero también han pasado a través de ese checkpoint y siguieron todo recto. Y aquí es cuando la cosa se pone seria, porque ¿qué se supone que van a hacer? Esa carretera no lleva a ninguna parte. Así que o no saben hacia dónde van o tienen una base metida al final de esa carretera, pensando que nadie se daría cuenta. ¿Qué es lo que habría pasado si no hubieran hecho su base al lado de un montón de coches y tiendas de campaña militar? Y efectivamente, tenían una base metida ahí. Lo que me sorprendió fue que esa gente no se esperaba para nada que intentaría seguirlos a pesar de que solo estaba a 5 minutos de su base. Pero bueno, aprovechando que tengo un rifle francotirador de 2 cañones y un bosque que no solo me sirve de escondite sino que está en altura, decidí hacerme con ese coche. Por las malas.
Bueno, chavales, os presento mi nuevo coche. Es un Sarca. 120. Acabo de conseguirlo literalmente ahora mismo, justo después de que haya resuelto un pequeño desacuerdo con unos locales. Simplemente mirad el estado de este coche. Está intacto, no se notan los no han habido disparos contra el coche. Esta transacción ha sido totalmente pacífica. Solo mirad la de espacio que hay en el maletero y la de cosas que había en el coche. En efecto, todo esto venía con el coche. No lo he tomado sin el permiso de los propietarios, quienes definitivamente no están muertos a más o menos 2 o 3 metros del coche. Bueno, sobre eso tal vez estoy mintiendo, porque esos dos tipos sí están muertos a más o menos 2 o 3 metros del coche, y obviamente todo lo que había en el maletero no venía del coche. Acababa de robármelo. Pero hey, al menos tengo el método de transporte más rápido e inseguro de este juego. Un coche de fabricación checoslovaca de los años 80. Y aquí es cuando el chat de voz entra en juego, porque tras volver al checkpoint con el coche que me he agenciado después de un leve desacuerdo con los habitantes de Chernarus, conocí a un hombre que, de no ser por sus súplicas de no matarme, habría conocido a los dueños de cuyo vehículo. Me explico. Cuando llegué, vi que había alguien con una mochila militar, así que después de resolver mi pequeño desacuerdo con dos personas en su base y robarme su coche, pues no me habría extrañado que habrían llamado a una tercera persona para dar apoyo. Pero no, esta persona genuinamente estaba aterrada de verme y me pidió que no lo matara. Y hablando resultó que esa persona sí era pacífica y era nueva en el juego, lo que significa que ya tuvo que conocer a San Pedro un par de veces. Así que decidí llevarlo a la base en la que cometí un doble homicidio para que se equipe con las armas que sobraron de ahí. Resultó que yo fui la primera persona que no le metió plomo a primera vista y me dio las gracias por las armas. Como si fueran mías. Así que, como era de esperar con cada persona que se siente en confianza con un desconocido en este juego, preguntó si podía ir conmigo. Y a mí eso de ir a grupos en el DayZ me encanta, así que dije que sí, y nos fuimos juntos en el coche. Y dentro se presentó, lo cual es un poco raro sabiendo que ese coche en cualquier momento puede ponerse a desafiar las leyes de la física, pero ¡hey! Su hijo se oía de fondo y hablamos sobre Polonia. Porque sí, él era polaco y al final se habló sobre el país, un lugar muy chulo. Pero eventualmente tuvimos que separarnos, porque como lo es con cualquier persona que está casada en la vida real, no hay tiempo para jugar al DayZ. Así que él se bajó en la fuente de Pavlovo para llenarse de agua, y luego abandonar, mientras que yo seguí hacia el norte con el coche que me robé. Pero me sorprendió que me hubiera dado las gracias por no matarlo en el checkpoint y enseñarle lo básico para sobrevivir. Que mira, entiendo que es más divertido subirte en un coche con un random en DayZ que morir por millonésima vez consecutiva en Beretida. Pero si no, de chill el man, muy de chill. Así que si algún día os cruzáis con un tal Tomás que vive en el sur de Polonia, cerca de la frontera eslovaca, dadle un saludo de mi parte. ¡Qué bonito, eh! Pues esto no va a ser tanto. Esto va a ser gameplay de DayZ en su estado más puro, o sea, estar al borde de la inanición, la hipotermia y la paranoia. Porque es así como se juega en Namalsk. ¿Pensabas que los servidores oficiales en Chernarus eran difíciles? Eso es porque tú no has jugado en Namalsk. La comida está congelada, el agua está congelada. Cada tanto hay unas ondas electromagnéticas que te fuerzan a buscar un refugio, si lo que quieres es quedar inconsciente y no morir en el agua. Y también hay lantianos, que son unos aliens. Y obviamente hay jugadores. Jugadores los cuales saben perfectamente que es mejor para ellos matar a un random por una lata de comida desconocida y unas botas que estar sobreviviendo con otra boca que alimentar. Y es así, como yo, novato en Namalsk, me junto con checos, para justamente matar gente y amontonar comida y recursos. ¿Cómo los he encontrado? Ellos me encontraron. Dejad que me explique. Los spawn de Namalsk son una mierda. Hay un 50% de probabilidades de spawnear cerca de uno de los 4 o 5 lugares importantes y otro 50% de caminar en un bosque nevado sin comida ni ropa por media hora. Y qué suerte la mía que spawneé cerca de Vorkuta. Para aquellos que nunca han jugado a Namalsk, Vorkuta es tu ciudad minera de Siberia compuesta únicamente por Khrushchevkas y Brezhnevkas que no han conocido renovaciones desde la perestroika. Y que a diferencia de la Vorkuta de verdad, puedes escuchar niños riéndose por las calles. Pero no verlos, eso ya verlos es otra cosa. Bueno,
En la ciudad coincidí con un individuo que se encontraba en la misma situación precaria que yo, así que juntos buscamos a sus amigos con los que estaba hablando en Discord. Si eres avispado, sabrás que en un juego con un chat de voz de proximidad como lo es DayZ, cuando alguien te dice que está hablando con amigos en Discord, eso se traduce a vete corriendo que te vamos a cazar. Y esta situación fue una excepción, porque los encontramos, y mira tú por dónde, no me mataron. Va, en serio, en el grupo éramos como que 5 personas, de las cuales 5 personas precisamente estaban armadas. Así que, ¿qué decía hacer un grupo de 5 personas armadas en DayZ? Ir a la base militar más cercana, coger tantas armas como sea posible y matar a todos aquellos que se interpongan en su camino. Lo sé, éramos unos desgraciados, pero también éramos unas máquinas de matar al PvP. Si mataban a uno de los nuestros, no pasa nada. Él sabe dónde estábamos, así que solo había que decirle dónde estábamos, esperar a que volviera y que recuperara todas sus armas. Lo sé, glitch de personas infinitas en DayZ. Y eso era aplicable con todos, menos conmigo y los pocos que claramente no estaban en Discord. Así que si moría, esa gente ya podía ir olvidándose de mí. Y tristemente, eso es lo que acabaría sucediendo. Pero antes de llegar a eso, dejadme que os presente los pulsos EBR. Las anomalías para mis colegas que son del barrio. Cada tanto en el mapa, unas tormentas rojas no púrpuras, aparecen. Y si estás debajo de algún tipo de techo, vives. Si estás afuera en la intemperie, mueres. Así de simple. ¿Recordáis ese estado de superioridad en el que teníamos comida, ropa y armas? Pues también se ha ido. Los recursos se nos estaban terminando. Y sobre eso de refugiarse cuando hay una anomalía EBR, pues resulta que hay suficientes refugios para que todo el server pueda esconderse. Pero resulta que no es que estén muy bien repartidos que digamos. Contexto. Estábamos los que quedábamos con vida y yo saliendo de pegarnos con zombies en el puesto Sebjan. Y nos dirigíamos al aeropuerto. Y entre el puesto y el aeropuerto no había nada más y nada menos que un espléndido y flamante bosque. Y fue ahí cuando los pulsos empezaron a sonar. Las anomalías siempre suenan con mucho tiempo de antelación, para que así puedas saber qué es lo que se avecina y tengas tiempo para esconderte. Pero en un bosque que era de todo menos pequeño, encontrar un lugar en el que refugiarse de las anomalías era un poco complicado. Joder, qué triste. Va, esta situación va a ser más alegre. Consideradla bonus. Esta vez, en vez de aparecer en jodido Chelyabinsk, spawné cerca del pueblo de Jalovisko. Para este tiempo ya tenía algo más de experiencia y nada más irme a la fuente me encontré con alguien a quien nunca le pregunté su nombre. Pero como era checo... Haku. Pues Haku entonces. Ya dentro del pueblo, Jakub y yo nos encontramos con una tercera persona, quien era rusa. A este punto ya estamos formando el gang del bloque del este, pero el ruso no tomó algo en cuenta. Y es que Jakub y yo andamos haciendo a little bit of trolling, y le atamos las manos con cable metálico sin que se diera cuenta. Y creo que no le gustó mucho. No sé si fue por los insultos con acento ruso cuando estaba atado, o porque empezó a pegarle a Jakub con una hoz. Pues coño, hombre. ¿Que Jakub era de chill? ¿No voy a dejarlo morir? Al momento no me di cuenta, pero básicamente haciendo esto logré hacerme con el loot más raro de todo DayZ. La confianza de alguien. Y solo voy a decir una cosa, que él me dijo. Los Tredonics no son típicos de República Checa. Son típicos de Eslovaquia. Para que veáis hasta dónde llegó nuestra confianza. Seguimos camino a este edificio gordo del mapa, hablando sobre República Checa, España y por qué los Tredonics no son tradicionales de República Checa. Si queréis algo tradicional, tomamos un colache. Lo hizo un checo en DayZ, no yo. Aunque casi nos acabamos separando en el aeródromo, en un tiroteo, de noche. No las noches normales del juego, las noches de Namalsk, en las que hace falta una linterna para ver, porque si no todo es de color negro. No, va en serio. Por un momento me dije, bueno, fue un gusto haberlo conocido. Solo para que vuelva a encontrarme con él en medio de un bosque. Y como ya era tarde y nuestros personajes habían sobrevivido a casi todo lo imposible, decidimos abandonar, sabiendo perfectamente que no volveríamos a vernos. Así que Jakub, si ese es tu nombre, sea donde estás, que muy probablemente sea Praga, República Checa, espero que no hayas muerto de una manera tan jodidamente penosa como yo. Literalmente me conecté, caminé hacia el instituto y me mataron unos lobos. Jodidamente penoso de mi parte después de todo lo que pasamos juntos. Bien. Me hace falta un poco de contexto para esto. Es verano de 2023. Para este punto ya tenía buena experiencia en esto de caminar. Ahora no me moría de inanición. Ahora me mataban al entrar en bases militares.
y durante 4 o 5 semanas estuve jugando en el mismo servidor oficial de DayZ. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez estaba acompañado de mis cuates. Y éramos 3, aunque luego el número variaba. A veces jugaba 1, a veces jugaban 2, a veces jugaban 5. Y a esto le llamé el grupo multilingüístico. Porque estábamos jugando yo, amigos míos de España y amigos míos de Francia. Y oportunamente dispongo de los conocimientos necesarios para entablar una conversación en los idiomas hablados en respectivos países. Así que yo era el intérprete del grupo, si así se podía decir. Y como podéis imaginar, si juegas constantemente de manera regular con amigos, progresas. Y eso nos pasó. Tengo una colección de captura que muestra nuestra evolución en ese servidor. Y tengo que ser honesto. No morir 12 veces al día en el mismo servidor era más adictivo que la cola. Cuando le ponían cocaína. Y después de todo eso logramos convertir un castillo que estaba más o menos cerca de la costa en una base. Eso de la costa, recordadlo, ¿eh? Bien, ahora ya tenéis todo el contexto. Salimos el Franchute y yo, que para hacerlo más corto se llamará Juan, con un coche hacia Visnaye, con un solo fin: hacernos con un V3S que se quedó en una base raideada del pueblo. Solo le faltaba la batería y estaría listo para salir. Solo estamos Juan y yo, porque el español, quien será llamado el Tony de ahora en adelante, está en nuestra base. Pero no pasa nada, porque estábamos todos en Discord, cuando Tony nos dice que había alguien intentando encontrar el código del candado de la puerta de nuestro castillo. Como imaginaréis, yo y Juan no podíamos permitirnos dejar a una sola persona en nuestra base con un desconocido. Así que dimos media vuelta inmediatamente para saber si era amigable. ¿Quién sabe? Mientras nosotros llegábamos tan rápido como podíamos, Tony intentaba hablar con él para ganar tiempo, hasta que el tipo se fue. Por la misma carretera por la que estábamos llegando nosotros, equipados con las mejores armas, chalecos y cascos del juego. ¿Y cuál fue la reacción de ese man al ver como un coche con 2 mercenarios adentro se están dirigiendo hacia él? Correr entre los árboles esperando que no lo hayamos visto. Spoiler, no fue así. Así que dejadme que os presente a Klebak, quien logró salir con vida de la costa con el fin de irse hasta Isobor cuando se topó con nuestro castillo desde la distancia. Como se dirigía hacia un lugar que no estaba tan lejos de donde estamos nosotros, y en efecto parecía de chill, le dimos la propuesta última: llevarlo en coche hasta la base donde está el camión y que luego él siga solo a pie. Un lujo que poca gente que acaba de spawnear en la costa se puede permitir. Pero ahora estamos yo, Juan y nuestro pasajero polaco en nuestro Lada Niva de camino a un pueblo en medio de ninguna parte. Y cuando llegamos a la base raideada, él nos dio su Discord. Veréis, estábamos jugando en un servidor oficial, y resulta que Klebak hace parte del grupo de personas que prefiere jugar en servidores modeados. Esto es por razones como bicicletas, coches, furgonetas, el camión de Prosegur, tanques, helicópteros, jodidos aviones, un arsenal 100 veces más variado que el de los servidores de base y más mods que cambian la experiencia de juego por completo. Así que no es raro imaginar que cuando quieres algo no puedes ir a comprarlo en la zona segura, sino que tienes que buscarlo a través de todo el mapa. Así que es algo normal que tal vez le fuera un poco complicado jugar solo en estos servers para él, a diferencia de los 3 tipos que en su gran mayoría han jugado en estos servidores acompañados con sus amigos. Pero bueno, le hemos ahorrado como que 1 hora de caminata solitaria. Nosotros tenemos un camión que funciona y llegamos a nuestro destino sanos y salvos. Excepto Klebak. Para él esto no fue más que una etapa para llegar a la base militar de Starisobor para equiparse en su travesía a través de la región de Sagoria del Sur. Mientras que nosotros volvíamos con nuestro camión, él me dijo que lo mataron nada más llegar a la ciudad. Bueno, bienvenido a los servidores oficiales, supongo. Pero eso no significa que no lo volveríamos a ver. Es más, ahora que él sabía que podía ir a una base en la que no le iban a disparar a primera vista, pasaba de vez en cuando por nuestro castillo para prepararse, para ir a donde sea que tenía pensado ir. Y hasta aceptamos guardar una parte de su loot en nuestro castillo. Así como un lugar seguro en el que podías guardar lo que le haga falta para la próxima vez que pase. Eso fue hasta que tuvo que pasar. El ciclo de la vida de DayZ. Haces una base, raideas una base, y luego te raidean tu base. Así que los cuates y yo dejamos ese server. Total, ya se acercaba el final de las vacaciones y nos estábamos quedando sin nada que hacer. Así que Klebak nos invitó al server en el que acostumbraba a jugar. Dejadme que os haga una presentación rápida de Yard Bandits, que es esa clase de servers que no se parecen en lo más absoluto al juego de serie por la cantidad absurda de mods que tiene. Mientras que en los servidores oficiales vas a usar probablemente el rifle del abuelo de alguien, vestirás como un vagabundo y como mucho te desplazarás en un coche que da pena ver. En ese server usarás el armamento más fino que la industria militar ha creado hasta ahora
parecerás un puto mastodonte por la cantidad absurda de chalecos antibalas que llevarás encima, y te desplazarás por el mapa desde el confort de las zonas seguras, volando exclusivamente en helicópteros. Así es, una zona segura. Nada de zombies, nada de armas y nada de muerte. En DayZ. Bueno, si así se le podía llamar al juego, porque a este punto esto ya era Arma 2 pero con zombies repartidos por ahí y por allá. Y así, como nosotros introducimos a Klevak a cómo sobrevivir en el duro entorno que es el juego de base, él nos introdujo al mundo de los servers chutados de mods. Es más, nos regaló un coche como kit de principiante. Pero solo había un problema. El server se sentía fácil. Muy fácil, demasiado fácil para lo que es DayZ. Y básicamente ya me familiaricé con él. Pero Klevak estaba interesado en conocer mejor los servidores oficiales. Es aquí cuando tuvimos una brillante idea. Empezar desde cero. Entramos los dos a un servidor oficial. Él no tenía gran cosa, pero yo tenía un AKM con un cargador tambor de nuestro castillo del server anterior. Porque sí, se pueden trasladar las cosas que llevas encima de un servidor a otro. Y salimos de Berecino donde casi morimos por ir de confiados solo por tener una de las mejores armas del juego. Y nos fuimos hacia el aeródromo de Krasnostas con el fin de seguir hacia la base militar de Tisi, looteando el campamento militar que está entre las dos colinas cerca del aeródromo. Encontramos un coche que funcionaba cerca de Medzvezilugi y nos fuimos conduciendo hacia Tisi. Y nos mataron a los dos a medio camino. Bueno, vuelta a empezar. Pero esta vez desde Chernogorsk. Y básicamente eso es lo que hicimos. Jugar al juego sobreviviendo, looteando bases militares y hasta raidando bases de manera exitosa los dos juntos. Básicamente nos llevábamos de chill. Es más, tan de chill que no solo nos limitábamos a jugar DayZ, sino que también a otros juegos. Bueno, creo que estos ejemplos de gente amigable en un juego en el que no todos lo son representan muy bien una de las cosas que me gustan de este juego. Esa opción que todos tienen de poder ayudarse, o hacer lo que hacen el 99% de los jugadores, sin que sea realmente obligatorio como en un shooter genérico o en un Battle Royale. Y a diferencia de juegos que van solo, única y exclusivamente a socializar, como yo que sé, el Roblox, en este juego checo de supervivencia zombie derivado de un mod de un shooter mil sim checo sobre una guerra civil ficticia en un país ficticio de Europa del Este, tienes algo que hacer que no es intentar ligar con menores. Tienes que sobrevivir, a tu manera, que sigue siendo mejor que intentar ligar con menores, pero además tienes la opción de sobrevivir acompañado, si decides tomar el riesgo de confiar en un desconocido. Y es ahí donde se encuentra la gracia de esto de preguntarte si fiarte o no de un random. Tal vez él te matará por ser un hijo de puta, tal vez tú lo matas, o a lo mejor morís los dos. Y quién sabe, tal vez uno tendrá que seguir sin el otro, pero eso no pasaría de no ser por el chat de proximidad de DayZ. Porque ya sabes, es para hablar y eso. Por eso se llama chat. Dios, sí que es un gilipollas por decir cosas tan obvias y hacerlas sonar como si fueran intelectuales. O sea, es solo un puto juego de supervivencia multijugador, coño.